Hola, pues aquí vamos a ver lo que se llama regla de la cadena. Si tenemos que derivar una función compuesta, si tenemos f de g de x, por ejemplo, la derivada de f de g de x respecto a x, siempre estamos hablando de una sola variable o una derivada respecto a x, es la derivada de la función f aplicada a g de x multiplicada por la derivada de g de x. En caso de que tenemos f de g de x, en caso de que tengamos f de g de h de x, o sea que tenemos función compuesta de tres funciones, pues sería la derivada de la función f aplicada a g de h de x multiplicada por la derivada de g aplicada a h de x multiplicada por la derivada de h de x. Vamos a verlo en ejemplos, en los siguientes ejemplos. Vamos a empezar por un caso muy sencillo. Si vamos a derivar coseno de x elevado a 3, vamos a poner f de x igual a coseno de x. G de x igual a x elevado a 3. Podemos proceder aquí con un cambio de variable. Podemos proponer u igual a x elevado a 3 y tendríamos aquí f de u es igual a coseno de u. Y después tenemos g de x igual a u igual a x elevado a 3. Bueno, pues la derivada de coseno de x elevado a 3 sería la derivada de f de g de x multiplicada por la derivada de g de x. Sería la derivada de coseno es igual a seno y aplicada a g de x, que es x elevado a 3, la multiplicamos por la derivada de g respecto a x, que sería la derivada de x elevado a 3. Eso sería igual a la derivada de x elevado a 3 es 3x elevado a 2 multiplicada por seno de x elevado a 3. Este es el resultado. Vamos a ver más ejemplos. Si tenemos coseno de x, su derivada, aquí también tenemos una función compuesta, tenemos f de x igual a coseno de x, y tenemos g de x igual a x. Pues la derivada de f de g de x, que sería la derivada de coseno en x, multiplicada por la derivada de x. La derivada de coseno nos daría seno aplicada a x, multiplicada por la derivada de x, que es 1. Ahora si tenemos un caso diferente, si tenemos coseno, en vez de x tenemos x elevado a 2, su derivada, ¿qué sería? Primero, derivamos coseno respecto a x elevado a 2. La derivada de coseno es seno y x elevado a 2 se queda igual. Y la multiplicamos por la derivada de x elevado a 2, que es igual a 2x. Pues eso es igual a 2x por seno de x elevado a 2. Es diferente la derivada de coseno de x que de coseno de x elevado a 2. Son diferentes. Bueno, ahora si vemos el caso de coseno elevado a 2 de x, aquí tenemos una función con potencia 2. F de x es igual a, tenemos coseno elevado a 2. Su derivada pues sería 2 por coseno elevado a 2 menos 1 por la derivada de coseno, que es seno. Recordamos lo que hemos visto. Si tenemos funciones potenciales, tenemos la derivada de f elevada a n de x es igual a n por f elevada a n menos 1 por la derivada de f. Tenemos coseno elevado a 2, su derivada sería 2 por coseno elevado a 2 menos 1 por la derivada de coseno, que es seno. Todo esto aplicado a x. Y ahora lo multiplicamos por la derivada de x, que es 1. Nos daría 2 por coseno por seno de x, que sería 2 seno de x por coseno de x, sería seno de 2x, ya que seno de 2x es igual a 2 por seno de x por coseno de x. Ahora si tenemos coseno elevado a 2 de x elevado a 2. Primero vamos a derivar coseno elevado a 2, que nos daría, sería 2 por coseno elevado a 2 menos 1 por
seno, y todo sería de x elevado a 2. Aquí x elevado a 2 y x elevado a 2. Y eso lo multiplicamos por la derivada de x elevado a 2. Eso sería igual a 2 por coseno de x elevado a 2 por seno de x elevado a 2. Y multiplicado por 2x. 2 por 2 nos daría 4x, seno de x elevado a 2 por coseno de x elevado a 2. Y aquí podemos también poner 2 seno x elevado a 2 por coseno elevado a 2 sería seno de 2x elevado a 2. Y esto se puede simplificar, se puede poner en forma de 2 por x por seno de 2x elevado a 2. Pero aquí de esa forma lo podemos ver muy claro. Bueno, vamos a verlo de otra forma. Si tenemos la derivada, ahora si tenemos, por ejemplo, tres funciones, f de x igual a seno de x, g de x igual a tangente de x y h de x igual a x. Pues primero, para derivar seno de tangente de x, sería, primero derivamos seno de x. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Es coseno de x y la aplicamos a todo lo que tengamos aquí. Por la derivada de seno de tangente de x sería coseno de tangente de x. Ahora lo multiplicamos. ¿Qué es lo que tenemos que derivar ahora? Tangente de x. ¿Cuál es la derivada de tangente de x? Es secante al cuadrado de x. Lo multiplicamos aquí por secante al cuadrado de x. Y ahora lo multiplicamos por la derivada de x, que es igual a 1. Primero derivamos esto. Segundo, derivamos esto y después derivamos esto. Vamos a ver otro ejemplo. En vez de lo que vimos anteriormente, la derivada de seno de tangente de x, ahora tenemos seno de tangente de x elevada a 5. Lo mismo, empezamos a derivar por la primera, ¿qué sería? La derivada de seno sería coseno. Y coseno la aplicamos a tangente de x elevado a 5. Todo esto se queda igual, no se cambia. Solamente cambia aquí, tenemos seno. Su derivada es coseno. Ponemos coseno y esto se queda igual. Ahora lo tenemos que multiplicar por la derivada de tangente y la aplicamos a x elevada a 5. ¿Qué sería? La derivada de tangente es secante al cuadrado. Y esto se queda también igual, x elevada a 5. Ahora, lo multiplicamos por la derivada de x elevada a 5, que sería 5x elevada a 4. Bueno, esto es lo que se llama regla de la cadena. Derivamos seno, nos da coseno, y lo aplicamos a todo esto. Multiplicando por derivamos tangente y lo aplicamos a x elevado a 5. Y multiplicando por la derivada de x elevada a 5. Vamos a ver otro ejemplo. Es muy importante. Ahora sí tenemos seno elevado a 5 de tangente de x elevada a 5. Lo mismo la podemos escribir en forma de seno de tangente de x elevado a 5, todo potencia 5, ya que tenemos aquí una potencia que es 5. Recordamos primero, ¿qué es lo que tenemos que derivar? Tenemos que derivar seno elevada a 5. ¿Y cuál es su derivada? Es 5 por seno elevada a 4 por la derivada de seno que es coseno. Y todo eso lo aplicamos a tangente de x elevada a 5. Bueno, el primer paso, derivando seno elevado a 5. ¿Qué nos da la derivada de seno elevado a 5? Es 5 por seno de esto que tenemos aquí, lo que es tangente de x elevado a 5, elevada a 5 menos 1, que es 4, lo multiplicamos por la derivada de seno, que es coseno, y de todo eso tiene que ser de tangente de x elevado a 5. Este primer término, 5 por seno elevado a 4 de tangente x elevado a 5 por coseno de tangente x elevado a 5, corresponde a la derivada de seno elevado a 5. Ahora lo debemos de multiplicar por
Ahora estamos con tangente. Lo multiplicamos por la derivada de tangente, que sería secante al cuadrado de x elevada a 5. Y ahora lo debemos de multiplicar por la derivada de x elevada a 5, que es 5x elevada a 4. Muy sencillo. Primero derivamos 5 elevada a seno elevada a 5, nos da esto. Lo multiplicamos por la derivada de tangente, nos da secante al cuadrado de x5. Y después lo multiplicamos por la derivada de x elevada a 5. Ahora vamos a ver otro ejemplo más complicado. Si tenemos la derivada de coseno al cuadrado de seno de secante de x elevada a 3. Primero, siempre empezamos la derivada de coseno elevada a 4. ¿Qué sería? Pues 4 por coseno de todo esto elevada a 3. Lo multiplicamos por la derivada de coseno, que sería menos seno de todo esto, seno de secante de x elevado a 3, y lo multiplicamos por todo ese término corresponde a esta primera derivada de coseno elevado a 4. Lo multiplicamos. Ahora que tenemos que derivar seno de secante de x elevado a 3. La derivada de seno, ¿cuál es? Es coseno. Sería coseno de secante de x elevado a 3. Y ahora lo multiplicamos por la derivada de secante de x elevado a 3. ¿Qué nos daría? Secante al cuadrado de x elevado a 3 más tangente al cuadrado de x elevado a 3. Y ahora lo multiplicamos por, sería por la derivada de x elevado a 3, que sería 3x elevado a 2. Esto es lo que se llama regla de la cadena. Derivamos coseno elevado a 4, nos da 4 por coseno elevado a 3 por seno de todo esto. Lo multiplicamos por la derivada de seno, que es coseno de secante de x elevado a 3. Lo multiplicamos por la derivada de secante, que es secante al cuadrado más tangente al cuadrado de x elevado a 3. Y lo multiplicamos por la derivada de x elevado a 3, que es 3x elevado a 2. Es muy sencillo el procedimiento. Hay que practicar un poco, nada más. Bueno, pues espero que le haya sido de utilidad esta explicación. Espero que haya sido muy clara la explicación. Es muy sencillo, solamente hay que practicar. Bueno, no se olvide suscribirse en el canal, dejar comentarios si tiene alguna duda y hasta el próximo vídeo.